Muy buenas a todos. Comenzamos este repaso del tema 3 de Biología de cuarto de ESO, pero antes quiero recordaros que hay un examen de problemas y algunas preguntas que entrarán en el examen de teoría también tienen que ver con las cosas que hemos aprendido en los problemas, así que no olvidéis de repasar también esa parte. Vamos a comenzar este repaso hablando del ligamiento cromosómico, y es que había algunas excepciones a las leyes de Mendel porque Mendel trabajó con unos caracteres que se encontraban en genes que estaban en distintos cromosomas. Porque hay genes que se encuentran en el mismo cromosoma. Esos genes se dicen que están ligados y significa que deben transmitirse siempre en bloque a los descendientes porque están en el mismo cromosoma. Es un caso donde los caracteres no se transmitirían de forma independiente. También recordaros la recombinación genética, porque como ya sabéis, durante la meiosis se producen nuevas combinaciones genéticas debido a que se entrecruzan entre sí los cromosomas homólogos. Y este fenómeno hace que en los cruces después no se obtengan ni las proporciones de una transmisión de genes independientes, ni tampoco las esperadas para los genes ligados. Ya digo, lo que Mendel le ocurrió fue que trabajó con genes, sin él saberlo, que estaban en cromosomas sin ligamento y sin recombinación. Tuvo, digamos, pues bastante suerte con esto. Vamos entonces a avanzar. Vamos a hablar un poco ahora sobre las mutaciones. Las mutaciones, como vosotros bien sabéis, es un cambio que se produce en la secuencia del ADN de un organismo. La mayoría de mutaciones ocurren al azar, de forma natural, son las que llamamos mutaciones espontáneas, pero también pueden inducirse, empleando los agentes mutagénicos, por ejemplo, sustancias químicas, radiaciones ultravioletas, etc. Todo esto, junto con la recombinación genética, va constituyendo la fuente de variabilidad genética que existe en los diferentes organismos. Cuando una mutación afecta a una célula somática, entonces esa mutación no se transmite a la descendencia. Las que sí se transmiten a la descendencia son aquellas que afectan a las células germinales, es decir, las células que luego van a originar las células sexuales. Podemos clasificar las mutaciones según, por ejemplo, su efecto en el organismo, que pueden ser beneficiosas si dan una ventaja, perjudiciales si evidentemente causan un daño o comprometen la función de un gen, o neutras si no producen ningún efecto, ni positivo ni negativo. Y también según la magnitud del cambio producido en el ADN podemos encontrar tres tipos. Las mutaciones génicas, que son las más habituales, donde hay un cambio en la secuencia de nucleótidos de un gen, y recordaros que solamente el cambio de una base nitrogenada por otra, eso ya puede significar un aminoácido diferente, según estudiamos en el código genético, y con ello que una proteína pues pierda o gane una función. También están las mutaciones cromosómicas, que son las que afectan a los cromosomas, y eso es, por ejemplo, cuando la mutación pues altera muchísimos genes a la vez, porque claro, afecta a una región muy grande del cromosoma. Pueden incluir perder o ganar fragmentos de cromosomas. Y luego están las mutaciones genómicas, que son las que se originan durante la formación de los gametos, y lo que dan como resultado es un cambio en el genoma completo. Habitualmente suelen dar una dotación cromosómica alterada, por ejemplo, perdiendo o ganando algunos cromosomas completos. Hay una mutación genómica muy habitual, afortunadamente no es tan habitual, pero bastante frecuente, como son las trisomías. La más conocida quizás es la trisomía del par 21, o también llamada síndrome de Down. Seguro que os suena de algo. Hablemos también un poquito ahora de técnicas de ingeniería genética, porque la ingeniería genética, que actualmente pues está en desarrollo y la verdad que se hacen cosas verdaderamente sorprendentes con estas técnicas, pues son un conjunto de técnicas que permiten manipular el ADN y transferirlo posteriormente a otros organismos. Los organismos que están genéticamente modificados por estas técnicas se llaman OGM, las siglas de organismos genéticamente modificados. Se ha modificado o el genoma completo o algunos genes empleando estas técnicas de ingeniería genética. Una de las técnicas más utilizadas es la tecnología del ADN recombinante, que es un fragmento de ADN que se obtiene a partir de diferentes fragmentos de una o de varias hebras de ADN. Aquí tenéis un ejemplo que vimos en clase de cómo esta tecnología del ADN recombinante se puede utilizar para fabricar proteínas de nuestro interés. Por ejemplo, vimos el ejemplo de las hormonas de crecimiento, por ejemplo, o de la insulina. Se hacen con estas técnicas de ingeniería genética. También quiero recordaros la clonación.
El término clonación hay que tener cuidado porque muchas veces lo usamos para referirnos a eso, cuando se clona un individuo entero, una copia de un organismo, pero también se puede utilizar cuando nos referimos a una célula o a una molécula. Realmente es obtener una copia idéntica del original. La clonación puede ser terapéutica cuando tiene tiene aplicaciones médicas, por ejemplo, para algunas enfermedades o reparar órganos dañados, pero también puede ser reproductiva cuando lo que queremos es obtener un individuo completamente entero, completo, genéticamente idéntico a otro individuo. Otras técnicas de ingeniería genética, por ejemplo la PCR, que tristemente está tan de moda ahora, es un término que viene del inglés, de reacción en cadena de la polimerasa, son las siglas en inglés, y esta técnica permite obtener en muy pocas horas millones de copias de un segmento de ADN. O por ejemplo, de ARN, como hacemos ahora tristemente con las pruebas del coronavirus. También existen pruebas de secuenciación de ADN. Esto es unas técnicas que nos permiten determinar el orden de la secuencia de bases de un determinado ADN. Y se hace con unos aparatos que se llaman secuenciadores. Esto, por ejemplo, nos ha permitido conocer el genoma o el conjunto de genes de los organismos, por ejemplo, los del ser humano. Y para terminar vamos a hablar de algunas aplicaciones de la ingeniería genética, por ejemplo, en agricultura, en ganadería, en pesca o en medicina, y los posibles riesgos que esto tiene. Por ejemplo, para mejorar animales o plantas, pues esta aplicación de esta ingeniería genética es controvertida. ¿Por qué? Porque a veces hay miedo de los posibles efectos a largo plazo que pueda tener esto en la salud de las personas. Por ejemplo, haciendo plantas que se defienden de plagas, que son resistentes a herbicidas o resistentes a algunos parásitos, introducimos mejoras en animales para que tengan un crecimiento mucho más rápido. ¿Esto afectará a la salud de las personas o al ecosistema? Pues no lo sabemos, hay que tener cuidado. En medicina, por ejemplo, se obtienen medicamentos empleando ingeniería genética, como he dicho antes, la insulina o la hormona de crecimiento, utilizando bacterias. Y esto ofrece muchas ventajas, pues una mayor producción y un menor riesgo de contaminación que empleando otros medios. Luego está también de las terapias génicas. Terapias génicas es una forma, un método para trabajar o para tratar ciertas enfermedades que son de origen genético. Entonces se basan en modificar genéticamente los tejidos afectados. Pues se coge un gen afectado de una persona, se le, cambia, parece ser un poco ciencia ficción, se le cambia por un gen normal. Y bueno, con esto se pueden solucionar ciertas enfermedades y hay algunos estudios en desarrollo que están dando resultados muy, muy prometedores. ¿Y cuáles son los riesgos? Porque hay beneficios, por supuesto que sí, pero también hay posibles desventajas. Por ejemplo, se puede perder biodiversidad genética porque, claro, si hacemos organismos transgénicos que son más poderosos, pueden desplazar o pueden invadir ecosistemas naturales y desplazar a las especies naturales silvestres. O, por ejemplo, se pueden transferir de forma accidental genes modificados a las especies silvestres. Lo que hemos dicho antes, efectos sobre la salud humana. Pues a lo mejor esto afecta a la salud humana. Podemos desarrollar alergias que antes no teníamos porque estamos creando proteínas que antes no creábamos, o resistencia a antibióticos, quién sabe. Si podemos crear resistencia a antibióticos al consumir productos transgénicos. Son cosas que por lo menos hay que tener en cuenta. Y por último, la vulnerabilidad del derecho a la intimidad de las personas. Por ejemplo, como consecuencia del conocimiento del genoma de una persona y por tanto de si esa persona puede ser o no portadora o padecer alguna enfermedad, pues a lo mejor eso vulnera el derecho de la intimidad de alguna persona. No se sabe. El caso es que esto es muy prometedor, funciona mucho, pero siempre hay riesgos que por lo menos hay que planteárselos y luego ya decidir en consecuencia. Nada más, me despido de vosotros. Muchas gracias por atender. Espero que este resumen os haya servido.